La clase de hoy tratará sobre la concentración y la dilución de la orina, así también como la regulación de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular. El líquido extracelular debe tener concentraciones constantes de electrolitos y de solutos. Su osmolaridad está determinada principalmente por el volumen del líquido extracelular y sobre todo por la cantidad de solutos. Y la cantidad de solutos va a depender principalmente del ion sodio. ¿Por qué? Porque este es el ion principal del líquido extracelular. La osmolaridad del líquido extracelular es aproximadamente 282 más menos 10 miliosmoles por litro. De acuerdo, si se altera esta osmolaridad podemos tener líquidos hipertónicos cuando aumenta la concentración de solutos, líquidos hipotónicos cuando hay una disminución de la osmolaridad, o sea, hay una disminución de solutos, o bien el líquido isotónico cuando tiene la osmolaridad adecuada. La osmolaridad está determinada por la concentración de solutos en el líquido extracelular. Solutos por litro de solución. Entonces la osmolaridad sería la concentración de soluto dividido al volumen del líquido extracelular. El volumen del líquido extracelular depende del agua corporal total. El agua corporal total a su vez está regulada por los movimientos de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, así también como el ingreso y pérdida de agua del organismo diariamente. La osmolaridad plasmática es aproximadamente 282 más menos 10 miliosmoles por litro y se puede calcular a través de esta fórmula, que es la fórmula más común. Las variaciones de la osmolaridad serán las causantes de los movimientos del líquido entre el espacio intracelular y el espacio extracelular, pero también estas variaciones de osmolaridad plasmática van a determinar mecanismos por el cual el cuerpo reacciona excretando orina ya sea concentrada o diluida. Excreción de orina concentrada y diluida. El riñón tiene la capacidad de variar las proporciones relativas de agua y soluto en la orina. Esto les permite manejar o alterar la osmolaridad urinaria, que puede ir desde hasta 50 miliosmoles por litro o aumentarla hasta 1200 1400 miliosmoles por litro. Estas variaciones de volumen no afectan la excreción de solutos. ¿Cómo regulamos la osmolaridad del líquido extracelular? El cuerpo básicamente regula la osmolaridad del líquido extracelular a través del mecanismo de la sed que nos permite un aporte de líquido y a través de la excreción renal del agua. La excreción renal del agua se realiza a través de la filtración glomerular y la reabsorción tubular, que nos permite, en caso necesario, cuando hay mucho líquido en nuestro cuerpo, eliminar el agua, el exceso de agua a través de una orina diluida, o bien conservar el agua que necesitamos a través de la excreción de una orina concentrada. Vimos entonces que cuando existe un exceso de agua en el organismo, se refleja en la osmolaridad plasmática que va a estar disminuida. La osmolaridad plasmática va a estar disminuida, entonces se activa un mecanismo a través de los riñones donde el riñón excreta orina con una baja osmolaridad entre 50 y 75 milosmoles por litro. En el otro cuadro, por ejemplo, cuando hay un déficit de agua, eso lleva a un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces el riñón trata de eliminar mayor cantidad de soluto y menor cantidad de agua y como resultado da una orina concentrada que va entre 1200 a 1400 milosmoles por litro. Eso lo lleva a cabo a través de una serie de mecanismos y donde entra en juego una hormona que es la hormona antidiurética que va a controlar la concentración de orina. El exceso de agua, habíamos dicho entonces que disminuye la osmolaridad plasmática. Eso hace que disminuya la secreción de la hormona antidiurética y la vuelva impermeable a los túbulos colectores y distales, al túbulo distal y colector del riñón, lo vuelve impermeable al agua de modo a permitir la eliminación de una orina diluida.
Veremos a continuación cómo se forma una orina diluida. Sabemos que el líquido que llega al túbulo proximal del líquido del filtrado glomerular tiene una osmolaridad igual que el plasma, de aproximadamente 300 miliosmoles por litro. O sea que el líquido es isosmótico. A medida que el líquido va descendiendo a través del túbulo proximal y alcanzando el asa de Henle, el asa descendente de Henle, a nivel del asa descendente se comienza una reabsorción de agua y el líquido se vuelve hiperosmótico. Vemos aquí al llegar hacia el final del asa de Henle, descendente del Henle, como la osmolaridad del líquido es parecida al líquido del medular renal. A medida que el líquido va ascendiendo, se va produciendo, sobre todo a nivel del asa gruesa, el asa gruesa de Henle, se va produciendo la reabsorción de solutos, en este caso de cloruro de sodio, y el líquido se vuelve hiposmótico con relación a la médula. Llegando a las porciones del túbulo distal y el conducto colector, sobre todo a nivel del túbulo distal, se va a producir nuevamente una reabsorción de cloruro de sodio, volviéndole mucho más hiposmótico al líquido. Y si a esto le agregamos ausencia de la hormona antidiurética, que impide, al no haber hormona antidiurética, se produce una impermeabilización de los túbulos colectores al agua, el filtrado se vuelve mucho más hiposmótico y eso nos permite una excreción de la orina diluida. Entonces, cuando tenemos un exceso de agua corporal, lo que ocurre es que los solutos permanecen iguales, pero hay un aumento del volumen del líquido extracelular que conlleva a una disminución de la osmolaridad. Esto va a producir una inhibición de la hormona antidiurética que va a hacer que el riñón excrete una orina diluida de aproximadamente 20 litros por día, cayendo a lo mínimo la osmolaridad de la orina a 50 milosmoles por litro. En resumen, hay una reabsorción de soluto sin reabsorción de agua en la porción distal de la nefrona. Volvemos a repasar entonces los mecanismos para excretar una orina diluida y cómo se produce la reabsorción de sodio y agua en los diferentes segmentos de la nefrona. Tenemos al principio que el filtrado glomerular, cuando sale del glomérulo, tiene una osmolaridad parecida al plasma, decíamos, de 300 miliosmoles por litro. A nivel del túbulo proximal, se reabsorben por igual solutos y agua, entonces el filtrado es isoosmolar. Pero a medida que va descendiendo en el asa descendente de Henle, por la rama descendente de la asa de Henle, hay una reabsorción de agua, pero no de soluto, y eso le vuelve al filtrado hiperosmolar, hasta 4 veces más aumenta su osmolaridad. Entonces tenemos un filtrado hiperosmolar. A medida que el filtrado va circulando por los túbulos renales y llega al segmento ascendente del asa de Henle, se comienza la reabsorción de electrolitos como sodio, potasio y cloro, pero hay un impedimento al paso del agua porque este segmento es impermeable al agua. Esto lo hace que el filtrado glomerular se vuelva hiposmolar. A nivel del túbulo distal y principio del colector se sigue reabsorbiendo en forma adicional sodio. Y si a nivel de un túbulo colector no existe la hormona antidiurética o no hay la hormona antidiurética, entonces el conducto colector se vuelve impermeable al agua y eso hace que el filtrado glomerular se vuelva mucho más hipoosmótico. Y tenemos entonces un filtrado hiposmolar llegando a excretarse entonces una orina diluida, o sea, una orina hiposmolar. Sabemos que diariamente nuestro organismo pierde agua por diversas vías, como por ejemplo por evaporación a través de la piel y los pulmones, a través de las heces, a través de la excreción de orina, y es necesario ingerir líquidos para cubrir estas pérdidas.
pero la capacidad de los riñones de formar un volumen pequeño de orina concentrada minimiza la ingestión del líquido necesaria para mantener la homeostasis, una función que es especialmente muy importante cuando hay escasez de agua. ¿Qué es el volumen de orina obligatorio? Es el volumen que se debe excretar para eliminar los productos de metabolismo iones que se ingieren. Un hombre de 70 kilos ingiere aproximadamente 70 miliosmoles de soluto por día. Sabemos que la concentración máxima de excreción del riñón puede llegar entre 1200 a 1400 miliosmoles por día. Si nosotros dividimos la cantidad de soluto que se ingiere, 600 miliosmoles por día, dividido en 1200, nos da aproximadamente la cantidad de volumen de orina obligatoria, que es de 0,5 litros por día. Para la formación de una orina concentrada necesitamos por un lado niveles elevados de la hormona antidiurética. Sabemos que la hormona antidiurética produce la permeabilización al agua del túbulo distal y de los conductos colectores. Aparte de eso, necesitamos que, por otro lado, la médula renal se vuelva hiperosmótica. ¿Por qué es necesario que la médula renal se vuelva hiperosmótica? Para que se cree un gradiente entre los túbulos renales y la médula para favorecer al pasaje del agua. Ahora, ¿quiénes contribuyen a que esta médula renal sea hiperosmótica? Ciertos solutos donde principalmente entra en juego el cloruro de sodio, la urea y la creatinina. La urea colabora aproximadamente en un 50% con la osmolaridad de la médula renal. Y el mecanismo que lo vuelve a la médula renal hiperosmótica se llama mecanismo de contracorriente. Y ahí entra en juego ciertas estructuras de la nefrona que son el asa de Henle con los vasos rectos para producir el mecanismo de contracorriente. Este esquema muestra a grosso modo cómo se forma una orina concentrada. Sabemos que en el túbulo proximal el filtrado glomerular es isoosmolar de aproximadamente 300 milimol por litro. A medida que va descendiendo en la porción descendente del asa de Henle, llegando ya en su trayecto final, esa osmolaridad aumenta, llegando a ser el líquido hiperosmolar a 1200. Pero a medida que asciende nuevamente por la rama gruesa del asa de Henle, ese líquido va disminuyendo su osmolaridad debido a la salida de solutos como el sodio, el potasio y el cloro. Y en los túbulos distales sigue saliendo el cloruro de sodio. Y esa osmolaridad cae nuevamente, llegando a ser hiposmolar cuando ingresa en los túbulos distales y porciones principales del conducto colector. Posteriormente, a medida que desciende ese filtrado glomerular y se está activada la hormona antidiurética que le hace muy permeable al agua, comienza a aumentar nuevamente la osmolaridad, llegando hacia el final del trayecto a 1200 miliosmoles o inclusive a 1400 miliosmoles por litro. Entonces, esta imagen nos permite recordar cómo funciona la vasopresina. La vasopresina, recordemos que se une a los receptores B2 situados en los túbulos distales, conductos colectores, para estimular la producción de unas proteínas denominadas aquaporina 2. Las aquaporina 2 se van a fusionar con la membrana para producir canales por donde van a pasar el agua. A continuación describiremos el mecanismo de contracorriente, mecanismo necesario para la producción de una médula hipertónica. Ahí entra en juego, por un lado, el asa de Henle y por el otro lado los vasos rectos, necesarios para que este mecanismo funcione. Factores que contribuyen al incremento de la concentración de solutos en la médula renal. Tenemos, por ejemplo, al transporte activo de sodio, que es un cotransportador de cloro y potasio además. Situado en el segmento grueso del asa de Henle, tal vez sea el factor más importante para producir hiperosmolaridad. Aparte de eso, tenemos el transporte activo de iones de los túbulos colectores al intersticio medular, la difusión pasiva de grandes cantidades de urea de túbulos colectores
al intersticio medular y la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares al intersticio, menor que la reabsorción de solutos. Entonces, la etapa de la creación de un intersticio medular hipertónico. Para ello, recordemos lo siguiente. Sabemos que el filtrado glomerular en el túbulo proximal tiene una osmolaridad cercana al plasma, aproximadamente de 300 milismoles por litro. Sabemos también que a nivel de la rama descendente de Henle se es permeable al agua y a nivel de la rama ascendente se encuentra la bomba de iones que permite la salida de solutos principalmente del sodio. Acordándonos de esto, digamos primero que existe una primera etapa donde el líquido tubular va circulando con una osmolaridad aproximadamente de 300 miliosmoles por litro. En la etapa 2 entran en actividad las bombas de iones en la rama ascendente del asa de Henle. Esto hace que la osmolaridad de la médula aumente y disminuya la osmolaridad a nivel del líquido del túbulo de la rama ascendente. Una vez que aumentó la osmolaridad a nivel de la médula renal, se produce entonces un equilibrio en el líquido que va en el asa descendente con respecto a la médula, llegando en este caso, por ejemplo, a 400 tanto dentro del túbulo como a nivel de la médula. Esto, en la etapa 4, vemos que ese líquido de 400 milimoles es impulsado hacia la rama ascendente de Henle. ¿Y qué ocurre nuevamente en la rama ascendente de Henle? Vuelve a entrar en juego la bomba de iones, permitiendo que más soluto salga a nivel de la médula renal, aumentando así la osmolaridad de la médula renal de 400, 350 que teníamos, pasa a 500. Y en la etapa 6 volvemos a tener otra vez un equilibrio del líquido que está fluyendo por la rama descendente de Henle con respecto a la médula. Y esto conlleva otra vez entonces que el líquido hacia el final de la rama descendente de Henle suba su osmolaridad, en este caso ya a 500, y nuevamente es impulsado este líquido hacia la rama ascendente, llevando consigo mayor cantidad de solutos que nuevamente va a entrar en juego en la rama ascendente, nuevamente la bomba de iones quitando mayor cantidad de solutos y aumentando así la osmolaridad de la médula, llegando inclusive hasta 1200. Y este ciclo se va repitiendo una y otra vez hasta llegar a una osmolaridad aproximadamente de 1200 miliosmoles por litro. Repetimos una vez más entonces el mecanismo de contracorriente. Básicamente el filtrado glomerular procedente de los túbulos proximales llegan hasta la asa gruesa de Henle, donde por efecto de la bomba de iones van a permitir la salida de solutos del túbulo a la médula, aumentando la osmolaridad a nivel medular. Esto conlleva a un equilibrio del líquido que viene descendiendo por el asa descendente, igualando la osmolaridad y aumentando la osmolaridad de ese líquido al final de su trayecto en el asa descendente. Y como además de eso existe más cantidad de sodio proveniente del túbulo proximal, esto permite nuevamente a nivel asa gruesa de Henle a través de la bomba de iones aumentar la cantidad de soluto a nivel de la médula, o sea, lanza más soluto a nivel de la médula. Esto conlleva a un aumento cada vez mayor de la osmolaridad de la médula y nuevamente se produce el ciclo al, al equilibrarse el líquido que viene del túbulo proximal más el líquido que está circulando por el asa descendente de Henle con la médula, aumentando así nuevamente, como vemos acá, de 400 a 500 la osmolaridad de ese líquido que está circulando por el asa descendente de Henle. Y eso a su vez lleva mayor cantidad nuevamente de soluto a nivel de las bombas de iones que se encuentra en la rama ascendente gruesa de Henle, lo que conlleva otra vez a la mayor cantidad de salida de solutos a nivel de la médula.
y eso hace aumentar nuevamente la osmolaridad de la médula, llegando a cantidades o a números de 1000, 1200 miliosmoles por litro. Y es lo que se llama efecto multiplicador de contracorriente. Entonces, en resumen, la reabsorción continua de cloruro de sodio por la rama gruesa del asa de Henle y la continua entrada de cloruro de sodio proveniente del túbulo proximal dan como resultado el efecto multiplicador de contracorriente. Sabemos que la osmolaridad del intersticio medular se debe principalmente al cloruro de sodio, pero también la urea contribuye a esta osmolaridad en un 40-50%. ¿Cómo ocurre eso? A medida que el filtrado glomerular va atravesando los túbulos renales, se produce una reabsorción del agua, pero no así de la urea, ya que estos túbulos, la mayor parte son impermeables a la urea, sobre todo la porción ascendente del asa de Henle, el túbulo distal y los conductos colectores corticales. Cuando el líquido llega a nivel de los túbulos colectores situados en la porción de la médula interna, ahí actúa la hormona antidiurética favoreciendo a una mayor salida del agua. Esto va a producir un aumento de la concentración de la urea. Entonces, por un lado tenemos el aumento de la concentración de la urea y por el otro lado tenemos que la hormona antidiurética activa las proteínas transportadoras de urea tipo 1 y tipo 3, lo que va a favorecer a la difusión de la urea desde los túbulos al intersticio medular, aumentando así la osmolaridad del intersticio medular. Por otro lado, parte de esa urea que se encuentra en el intersticio vuelve a entrar en los túbulos a través del asa de Henle por una proteína transportadora de urea tipo 2. Eso es lo que se llama recirculación de la urea desde el conducto colector hasta el asa de Henle. Una parte de la urea también es secretada con la orina, o sea, no toda la urea pasa al intersticio, una parte es secretada con la orina. El flujo sanguíneo que le llega a la médula debe ser a través de un sistema especial, debido a que si fuera un sistema normal, todos los solutos que se acumulan para lograr la hiperosmolaridad de la médula desaparecerían en minutos. Entonces deben reunir las siguientes condiciones. El flujo sanguíneo medular debe ser bajo, entre 1 o 2% del flujo sanguíneo renal total, suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y minimizar la pérdida de soluto. La otra característica es que los vasos, llamados vasos rectos, actuarían como intercambiadores de contracorriente, minimizando el lavado de los solutos. ¿Cómo funciona el intercambio de contracorriente en los vasos rectos? Sabemos que estos vasos rectos se disponen en el límite de la corteza con la médula y se van internalizándose en la médula. La sangre entonces, la sangre que atraviesa estos vasos rectos a medida que desciende va aumentando su concentración de soluto debido a la diferencia de concentraciones de soluto que existe en el espacio medular con respecto a la luz del vaso sanguíneo. Cuando la sangre llega a nivel de la punta del vaso sanguíneo, de estos vasos rectos, tiene la misma osmolaridad que la osmolaridad del intersticio medular. Posteriormente, la sangre vuelve a ascender, ya que estos vasos rectos tienen una forma en U, y a medida que va ascendiendo, van perdiendo soluto y va disminuyendo la concentración. Y así, al llegar al final de estos vasos rectos, tienen prácticamente la misma concentración que cuando la sangre tiene la misma concentración que cuando ingresó al vaso recto. Esto es debido a esta estructura en forma de U que minimiza la pérdida de solutos desde el intersticio, pero no impide el flujo de masa de líquido y soluto hacia la sangre a través de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen la reabsorción en estos capilares. Entonces, cuando existe una osmolaridad elevada,
se va a producir la liberación de la hormona vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, que lleva a los riñones a la producción de una orina concentrada, llegando inclusive a 1200 milimoles por litro, con una reducción del volumen urinario que puede llegar a 500 cc por día. El control de la osmolaridad del líquido extracelular está muy ligada a la concentración de sodio en el líquido extracelular, debido a que este es el ion principal del líquido extracelular. Su concentración varía entre 140 a 145 mil equivalentes por litro. La osmolaridad del líquido extracelular es de 300 milosmoles por litro. ¿Qué ocurre cuando existe un déficit de agua? Cuando existe un déficit de agua va a haber un aumento de la concentración de sodio, que va a llevar a un aumento de la osmolaridad extracelular, que va a estimular a los osmoreceptores situados en la región anterior del hipotálamo, cerca de los núcleos supraópticos. Cuando se produce la estimulación de estas células, se retraen y liberan señales que van a estimular a las células que se encuentran en el núcleo supraóptico. Estas células a su vez van a estimular a otros tipos de células que se encuentran en la región posterior de la hipófisis para liberar la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética aumenta a nivel plasmático y va a actuar sobre los túbulos renales para aumentar la permeabilidad al agua, sobre todo a nivel de los túbulos distales y los túbulos colectores. Al aumentar la reabsorción del agua, va a disminuir la osmolaridad, la del líquido extracelular, y tiene como consecuencia la excreción de una orina concentrada con poca cantidad de agua y mucha cantidad de soluto. La síntesis de la hormona antidiurética ocurre principalmente en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, principalmente en el núcleo supraóptico, que extienden sus neuronas hasta llegar al lóbulo posterior de la hipófisis. La hormona antidiurética se acumula en forma de gránulos en estas neuronas. Cuando llega el estímulo a nivel de los hormoreceptores, estos van a enviar su señal para estimular la secreción de estos gránulos, que se produce por la entrada de calcio a nivel del citoplasma de estas neuronas, lo que le hace permeable a la secreción de los gránulos portadores de la hormona antidiurética para llegar a los vasos sanguíneos. Existen varios estímulos para la liberación de la hormona antidiurética. Entre ellos tenemos sobre todo el aumento de la osmolaridad por estimulación de los osmoreceptores. También se pueden estimular debido a una disminución de la presión arterial, a una disminución del volumen sanguíneo o a estimulación de los vasoreceptores del arco aórtico y del cuerpo carotídeo, así también por náuseas y como sustancias como la nicotina y la morfina. En este cuadro podemos observar aquellas sustancias que pueden producir, o aquellos estados que pueden producir un aumento de la hormona antidiurética, así como su descenso. Sobre todo tenemos como estimulante de la secreción de la hormona antidiurética la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen sanguíneo y la disminución de la presión sanguínea. La náusea y la hipoxia también producen un aumento de la hormona antidiurética, así como ciertos fármacos como la morfina, nicotina y la ciclofosfamida. El descenso de la hormona antidiurética está producido por una disminución de la osmolaridad plasmática, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea y ciertos fármacos como el alcohol, la clonidina y el haloperidol. Entonces, hasta el momento habíamos visto que para regular la osmolaridad del líquido extracelular, el riñón actuaba minimizando la pérdida de líquido. Pero también es importante el aporte de líquido para equilibrar cualquier pérdida que se podría dar a través del sistema gastrointestinal, a través de la piel. Y este aporte de líquido se da principalmente por estimulación de los centros de la sed. Esa sensación de sed entonces se da por estimulación de una zona situada en la pared anterolateral del tercer ventrículo, o una zona situada anterolateralmente en el núcleo supraóptico. Las neuronas funcionarían entonces en esos casos como osmoreceptores, es decir, estimularían
el centro de la sed por algunos de estos estímulos, por ejemplo, un aumento de la osmolaridad, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión sanguínea, aumento de la angiotensina 2, sequedad de la boca, o bien pueden producir una disminución de la sensación de sed por una disminución de la osmolaridad, disminución de la angiotensina o distensión gástrica. Para concluir entonces, un esquema que ocurre para la regulación de la osmolaridad. Cuando tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática, llegarán señales al hipotálamo que por un lado van a estimular al centro de la sed para aumentar la ingesta del agua y por el otro lado van a actuar sobre la hipófisis posterior para la liberación de la hormona antidiurética. Esta hormona va a actuar sobre el riñón para producir una eliminación de una orina hipertónica, es decir, absorbiendo la mayor cantidad de agua de modo a disminuir la osmolaridad plasmática. A su vez, cuando hay una disminución de la osmolaridad plasmática, hay señales que llegan a la hipófisis posterior para inhibir la secreción de vasopresina. Entonces, a nivel renal se produce una orina hipotónica porque se elimina mayor cantidad de agua de modo a concentrar los solutos en el plasma y aumentar su osmolaridad.